Bueno, estamos otra vez de nuevo para poder ver lo que Dios muestra, ¿no?, en las Escrituras y ver cómo es el Evangelio, porque el Evangelio tiene profundidad. Es un cambio total. Entonces, bueno, es importante que nosotros revisemos la situación. Para eso vamos a ir a las Escrituras, a ver qué es lo que dice Dios y qué es lo que nos muestra Dios. Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 7, y yo voy a leer la palabra de Dios, porque hay iglesia que le lees un versículo y no le podés leer todo lo que tenés que decir, porque Dios te ordena predicar la palabra, no tanto que leen un versículo y listo, no, y después los otros versículos se te dice de memoria, si la palabra de Dios debe de abundar abundantemente en vuestros corazones, eso es lo que dice las Escrituras. Pero vamos a leer, ¿viste? Y eso nos demora mucho, pero bueno, hay que tomarse el tiempo para aprender. Veamos lo que dice Dios en Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Aquí la palabra de Dios. Bueno, entonces vemos, amados hermanos en el Señor, mirando la profundidad, porque bueno, hoy día cree en el Señor y serás salvo. Sí, sé que está escrito eso. Pero no, no. Sí, sí. Todo el mundo cree en Cristo. ¿En qué vos ves que hay muchos nacidos de Dios? Y entonces, si hay muchos nacidos de Dios por deducción de la inteligencia humana, ¿por qué viene la apostasía? Entonces, acá nosotros vamos a aprender algo, que eso se llama profundidad. Ya basta ya de pequeñas letritas, Ojo, porque a vos se te juega la eternidad tuya. Deja la institución, deja todo, ahora se trata de vos. Si te interesa tu persona, si te interesa tu familia, si vos te interesas. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene profundidad, hermano. Que el Espíritu Santo te la va a mostrar por medio de la Escritura. Entonces, acá hay profundidad. ¿Por qué hay profundidad acá? Y acá hay profundidad porque ellos salieron de la presencia de Dios. Salieron de la comunión con Dios. Salieron de buscar la amistad y la comunión que tiene que tener con el Señor y perder la relación que tenían con el Creador de nuestro planeta o del universo, que es nuestro Padre y su sagrado Hijo. Porque Dios está en plural, hagamos al hombre. Bueno, ahora la Escritura, ¿qué te muestra acá a vos? Vos decís que sos creyente, bueno, está bien, porque acá nadie te está haciendo problemática si vos perteneces a los hermanos libres, a los bautistas, a los Jesús solo, a los iglesia cristiana evangélica, qué sé yo, 500 iglesias que hay. No, nadie te está...
Vos andá donde vos quieras, vos andá al planeta Marte, andá donde vos quieras, punto. Pero acá lo que tenés que analizar es que esto no es fanatismo, no es institución, no es ser hincha de River o de Boca, no se trata de todo eso, sino se trata de que vos tengas un encuentro personal con el creador del universo. Claro, no, el evangelio, pero no es una historia, sino una realidad que tiene que ocurrir en tu vida. Y son pocos los que le entienden. Vos le explicás y no entienden nada, papá. Yo te estoy hablando de gente experta, según ellos, porque han comido 24.000 libros. ¿Y a quién le importan todos los libros que vos has comido? Te hago una pregunta, ¿cómo te podés encontrar con lo que no se ve? Es necesario que eso que no se ve te encuentre a vos, papá, ya dejemos, no, de joder con toda esta historia de vieja. A ver si algún día van a despertar, hermano. Acá no es que vos encontraste a Dios, sino que Dios te encontró a vos. Sí, vos no podés encontrar lo que no se ve, papá. Por favor. Bueno, pero es que a mí Bueno, hacé lo que vos quieras. Miremos acá en la Escritura. ¿Qué pasa con ellos? Comunión con Dios. Hablaban con Dios. Estaban con Dios. ¿Y qué pasó? Comieron del árbol prohibido. Yo para no leerte toda la Escritura, yo estamos 100 años para dar un mensaje. Bueno, pero dice que cuando ellos comieron, Génesis 3:7, sus ojos fueron abiertos. Ahí te quiero llevar, a ver si te podés meter, por favor, metete en el mensaje, por favor. Ahí se abrieron los ojos. ¿A qué se abrieron los ojos? Al mal. Y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Perdieron la inocencia, perdieron la santidad. Y ahí se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para no ver la parte, porque vos los niños, yo tenía una hija nada más, bueno, tienen 1 año y medio, 2 años, vos te cambiás y te vestís, ellos son inocentes, no tienen conocimiento. Por eso, mira, ahí va otra clave. Porque la palabra de Dios es revelación, hermano. Si vos no tenés revelación no pasa nada, ¿no? No andamos en vejez de letras, sino en novedad del Espíritu. El Espíritu es el que te va a mostrar las cosas, hermano. Por eso Jesús, suponete que hay un versículo que lo dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de Dios. ¿Y esto qué codificación tiene? Fácil, flaco. Cuando te sacan de las tinieblas y te pasan a la luz y a la presencia del Señor, comienza una programación en tu vida. Esa programación es que llegás, que no ves tanto el pecado, la gente te ofende y vos después decís, pero mira lo que me dijo este tipo y no le dije nada, porque todos somos como la leche hervida, enseguida nos levantamos, bueno, está en nuestros genes humanos. ¿Pero por qué? Porque es como un niño que no entiende. Sí, esa es la santidad, pero eso la logra los que son nacidos de Dios, y eso la logra aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, punto. Andá donde vos quieras, hermano. ¿Quién sos vos? ¿A quién le interesa eso? A Dios no lo va a impresionar con lo que vos sos. A Dios no le interesa nada. Mirá, acá si vos te vas a encontrar con Dios, vas a tener que humillarte bastante bien, porque Él resiste a los soberbios y da bienvenida a los humildes. Así que si vos te crees que sos un grande, estás más perdido que turco en la neblina. Bueno, que después lo demostré cuando tengas que dar un mensaje, edificar el cuerpo de Cristo, me parece perfecto, hermano. Pero después vos te bajás y sos uno más en el montón, ¿viste? Pero bueno, para no irnos. Por eso el Señor te dice, de cierto digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir, a ver, lo vuelvo a repetir de nuevo, tiene que ocurrir, lo vuelvo a repetir de nuevo, tiene que ocurrir un cambio en tu vida.
Ese cambio lo hace Dios, no lo hago yo, no lo hace Pablo, no lo hace Pedro, no lo hace el apóstol Juan, no lo hace nadie, lo tiene que hacer Jesús. Por eso nosotros que predicamos al Señor, te mandamos, tenés que hablar el tema con Él. Él es una persona real, está en todos lados. No importa cuántos años tenés de teología. Aparte que la palabra esa teología es una mala palabra. Bueno, a vos te encanta, te encanta todas esas cosas, todas esas palabras. Y la gente dice, guarda que él es teólogo, guarda que es esto. ¿Sabes qué? La gente lo mandó a Juan Bautista y dice que es más grande de todos los profetas nacidos de mujer. Y sin embargo estaba vestido ahí con una capa ahí de, creo que era piel de camello o lana de camello, no sé cómo. Y te voy a decir, ¿quién es este pulguiento? Así son los siervos de Dios, porque y está escrito en Isaías capítulo 53, le veremos pero sin atractivo para que lo deseemos, tenés que descubrirlo por dentro, ya basta ya con lo que los ojos tuyos ven, por favor te lo pido por amor a tu vida. Nosotros, como el Señor, queremos que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. ¿Qué nos importa todas tus instituciones? Guardátela en el bolsillo, vas a ir a condenación eterna, como todos estos tarados que defendían el templo. No, cuando el Señor resucitó a Lázaro, ya ves las obras que hace este hombre y qué va a pasar. Y que van a venir los romanos, van a destruir nuestra ciudad y nuestros templos sagrados. Los tipitos siempre cuidando las cosas que se ven, basta con las cosas que se ven. Tenés que encontrar las cosas que no se ven y tenés que encontrarte con aquel que va a cambiar tu vida. Y si no, no pasa nada. Andá donde se te dé la grandísima gana. Si nadie te está invitando, ay, venía a este templo, venía al otro. Nah, ya basta de fanático. Destruí este templo y yo en 3 días te lo edifico. Hasta los religiosos entendieron ese mensaje, pero lo entendieron al revés. Y entienden todo al revés. ¿Por qué? Porque a Dios no se le da la gana de darle luz. Lo vas a entender eso. Cuando vos entendás eso, ya es un punto importante de comenzar. Acá va a entender el que él quiera, punto. No, hermano, pero si a todo es predicado el Evangelio. Sí, a todo es predicado el Evangelio. Sí, sí. Y el que cree en el Señor será salvo. Sí, pero ya te lo he explicado 100.000 veces. El Evangelio tiene 2 puntos. Primero es creer. Y después ver que él actúe, hermano. A vos, si vos crees como esto, que... Sí, sí, el problema de Pablo, dice el gobernador romano, creo que está en Hechos capítulo 25. El problema de Pablo, ¿sabés cuál es el problema de Pablo? Sí, de un tal cierto Jesús, que ya está muerto. Pero Pablo dice que está vivo. Dale, papá. No te digo que es cómico porque es trágico, pero no te puedes reír un poco de toda la estupidez, porque se fueron por la ciencia, ustedes son todos profesionales, eruditos. Y Dios coge lo que no es para deshacer lo que es. Entonces ustedes siempre se van por el camino de la mente y no por el camino del Espíritu de Dios que va a iluminar y que va a escoger lo que no es para avergonzar lo que es. Y va a escoger a los sabios para avergonzar, va a escoger a los necios para avergonzar a los sabios. Y ya te lo he explicado 50.000 veces. San Juan capítulo 7, verso 15. ¿Cómo sabe este letra si lo ha estudiado? Si él no vino a buscar tu mente, papá. Basta ya con toda esa estupidez. Dios vino a buscar tu corazón y que vos lo amé. Eso es lo mejor. Ese es el primer mandamiento. Entonces acá tenemos, volvemos al tema, acá tenemos que ellos comieron, pasaron la frontera de lo prohibido, se metieron en la zona de oscuridad, comieron del árbol que Dios le dijo que no comieran. ¿Qué pasó? Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Perdieron santidad, perdieron comunión, se escondieron de Dios. ¿Dónde estás tú? Me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Ahora te pregunto a vos, ¿quién te enseña a vos? ¿Quién te enseñó a vos?
No, hermano, pero yo fui al primario, al secundario y me recibí en la universidad. No, hermano, yo tengo 5 años de estudiar teología y a mí qué me importa todo eso es porquería, ¿me entendés cómo es? Bueno, ¿qué te muestra la escritura? Ya dejémonos de la mente humana. Veamos la mente de Cristo que te está enseñando a ver si entendés algo, Padre. A ver qué pasa acá. ¿Qué estuvo el diablo? Lo llevó. Bueno, viste como en el primario y secundario, a la universidad no he ido, así que, pero pienso que tendrán pizarrones y te enseñan, bueno, chicos, este cálculo, tatán, plim, plim, bla, bla, sí, sí, esto es así, así, el tipo. Que tuvo el diablo enseñándoles así. Bueno, ya basta, tonto. ¿Cuándo va a entender las cosas? Se trata de tu vida, ya, dejémonos de joder, viejo. ¿Y cómo te querés que te hable? Si la gente se muere, ¿qué te voy a decir? Ay, chico, por favor, pórtense bien. Ay, eso es piadoso, ¿viste? Que Dios le dijo, ustedes son sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. No, ¿qué te cree que el diablo cómo te lo prepara? Los tipos, bien vestiditos. Claro, porque el diablo te muestra las cosas que se ven. Y acá el único que te muestra las cosas que no se ven es Él. Todas las cosas han sido entregadas en las manos de su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. No, no, yo quiero hablar con el Padre, como dicen los judíos. Bueno, problema tuyo, flaco. Seguí nomás. Ya vas a hablar con el Padre y con el Hijo. Pero cuidado. Y ya vas a llorar como te lo enseñan las Escrituras. Pero para eso es necesario que el Señor Jesús derrame su Espíritu, como te lo enseña en las Escrituras. Zacarías capítulo 12, verso 10, verso 11. En aquel día derramaré espíritu de gracia y de oración y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como aquel que perdió a su único hijo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Así es para restaurar a Jerusalén, pero ahora Dios busca los que pertenecen a la esposa de Cristo. Y Él lo busca. Punto. Pero te tiene que dar el Espíritu Santo, Padre. Si vos no tenés el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y lo hemos enseñado 20.000 veces en todos estos mensajes hacia atrás. Como también te advierto, acá si vos te vas para atrás, en este canal, están los 22 temas de Apocalipsis. Por las dudas de que vos creás que soy del Señor y sea pura acá y de acá no, Dios no actúa. Bueno, tenés una segunda oportunidad, por eso te estoy explicando que está Apocalipsis. Si Dios le ordenó a la iglesia que lea Apocalipsis, jamás la leyó. No, ¿por qué problema, hermano? ¿Por qué te piensas esto? Piensa, ¿a vos qué te importa lo que piensas? Vos tenés que acostumbrarte a recibir la orden de tu Señor, si es que sos siervo de Él. Y vos te parás y lees la Escritura y punto. ¿Por qué leer la Escritura es fácil, hermano? ¿No te das cuenta que ustedes no tienen discernimiento? No, no, ustedes no tienen. Ustedes tienen mucho conocimiento humano, pero de discernimiento espiritual no pasa nada. Y eso te lo enseña el ministerio del apóstol Pablo, hermano. Nosotros no andamos en vejez de letra, hermano, güey, está como los judíos, todo vejez de letra, gente todo el día metida en el templo y escupieron al Señor de la gloria. Punto, hermano. Entonces acá vemos que no está el diablo en un pizarrón enseñándole, mira, vos estás desnudo. Eso parte la parte de la reproducción del hombre y la mujer para que la raza humana siga. ¿Mm? ¿Qué te empezó a enseñar todo? No, mira, mira, te lo explico. Fija la mano esta, hace así, mira, como cuando cae un meteorito, ¿viste? Y ¡ñu! Se mete en tu interior. ¿Quién se mete? El espíritu inmundo. O el espíritu del diablo, como le querés decir. Y Él te enseña todas las cosas. Eso también está escrito, pero para no irnos tanto del tema. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios si no es por el espíritu de Dios. Te lo dice. ¿Qué te dice Jesús en San Juan capítulo 3, verso 6? Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Sí. El espíritu del hombre no tenía que enseñarle a nadie que le guste una hermosa casa,
un coche hermoso, una comida, una vestimenta linda. No tenés que enseñarla, cada uno la logra según su capacidad. Pero las cosas de Dios no las podés lograr si no Dios actúa en tu vida. Sí, porque yo voy a andar donde se te da la gana, si los judíos todavía van al templo. Y no sabe que muere y van a un estado de condenación que no salen nunca más. No, el remanente fiel de Israel es algo especial de Dios. Y Dios siempre lo guardó, no te hagas problema. Con esa historia de los mentalistas cristianos, que te dice Israel crucificó al Señor. Bueno, está bien, pero el Israel espiritual no hizo esa porquería. El Israel espiritual aceptó al Señor y ya te lo he explicado 20.000 veces, que es el remanente fiel. Y que te lo muestra la Escritura cuando Juan el Bautista bautizaba ahí en el río Jordán en el desierto. Salía toda de Judea, de Jerusalén, hasta de países cercanos venían. Lo honraban al Señor, le proveían de sus bienes, lo defendían públicamente cuando los asquerosos mentalistas, profesores de historia de Cristo o del Señor, que también hablaba de que Él iba a venir. Esta gente que no sabe la ley, maldita es, ya es flaco, vos sos un capo, sos un capo, pero un capo humano. Profesor de historia. Pero toda Jerusalén salía a él, lo aceptaron a Juan el Bautista como el profeta de Dios, y eso te lo enseña Cristo, cuando ellos le dijeron, ¿y a vos quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad hablas? Ahí están los de la autoridad, y siguen con esa estupidez. Si el diablo lo vacunó otra vez de nuevo a todos ustedes. Acá, si el Hijo es libertario, seré verdaderamente libre, no tu institución, ni los disfrazados que tienen hoy día en este último siglo. Sí, porque ya se viene lo otro. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermano? ¿Qué es lo que tenemos? Que Israel, verdadero Israel, el remanente fiel que habla el profeta Isaías, lo aceptó y lo defendió. Y cuando ellos le decían, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y a vos quién te dio autoridad? Así le dicen a Dios. Y son estúpidos, hermano. ¿Y ustedes qué? Y ustedes no son mejores, ¿eh? Tómenselo como se le da la gana, hermano. Si vos querés que te halaguen los oídos, pues bueno, tenés una multitud que te halagan los oídos. Bueno, entonces Jesús le dice, bueno, yo contestaré las preguntas de ustedes, pero si ustedes me contestan a mí lo que yo le voy a preguntar. El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de la tierra? Y ellos decían, si nosotros decimos del cielo, dirán, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que la actividad de Juan el Bautista y el bautismo es de los hombres, tenían miedo de ser apiedrados porque el verdadero Israel, acostúmbrate a ver las cosas que no se ven, por favor te lo pido. ¿Cuándo vas a aprender a ver las cosas que no se ven? El verdadero Israel reconocía que él era. Reconocían a Jesús. Y lo defendían públicamente con los asquerosos religiosos, como en el día de hoy. Cuando ellos decían, el Señor predicaba en el templo, ¿qué te parece? Predicaba en el templo y ellos decían, ¿por qué le oí? ¿No ves que está fuera de sí? ¿No ves que esto es loco? Y ellos le decían que, ¿acaso alguien que está fuera de sí puede abrir los ojos de los ciegos? Hacer las señales que éste hace. Si no viniera de Dios, nada podría ser. Y eso es lo que te dice Juan el Bautista, es verdad. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes son predicadores reclutados, no digo todo, pero la mayoría. Entonces a vos no te importa la mayoría, a vos te importa vos si te querés salvar, papá. Y si no, andate con los religiosos, andate con los disfrazados, andate al templo que Jesús se lo enseñó en Mateo 24, 1 y 2. Destruí este templo. ¿Ves todo esto? Nada de lo que está acá, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido, porque ustedes son adoradores de templo, adoradores de disfrazado. Ustedes se llevan a Dios por delante y no se dan cuenta que Dios está ahí. Y a los siervos ustedes lo aborrecen, porque ustedes quieren que le hablen lo que ustedes quieren que le hablen. Yo te lo muestro, mirá Mateo, capítulo 27, versos 40, 41 y 42. Verso 40. Tú, que derribas el templo en 3 días. Sí, por supuesto, todo eso es una porquería.
Ahora el templo, ya te lo dijo el Espíritu Santo, es el Señor. Igual el Señor lo puede encontrar y respirar como el oxígeno en cualquier lado. Ya dejate de joder. Que no, hermano, que si Dios dice que nos congreguemos. Sí, no, no, está bien. Los judíos también le dicen a Israel que se congregue y van al templo. Están juntando todo a ver si pueden sacar corriendo los árabes y construir ahí donde está la mezquita árabe, que es el lugar donde está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios le dijo, no, no, detente, ya me doy cuenta que teme a Dios. Y bueno, le estaba mostrando nuestro padre a Abraham que era necesario un sacrificio para subir al cielo. Dios sigue siendo santo y Dios te santifica y te justifica por medio de alguien que pagó lo que vos, lo que yo, lo que todo el mundo debemos. Entonces, bueno, ahí lo defendían. Y ahí estaban, sí, no dejar de congregarse, sí, hermano, obedecer a los sacerdotes, Deuteronomio 17, el que no obedezca a los sacerdotes y a los jueces muera, saquen ese impío. Y el diablo es fácil, flaco. Y el diablo, te pega una patadita en el popo, va a parar en medio de la calle, ya basta, ya, papá. Te saca a los siervos del Altísimo y te pone a los siervos de él. Así de fácil. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Y bueno, ¿y por qué todo eso? Principales sacerdotes, sumos sacerdotes, ¿qué pasó ahí, hermano? ¿Por qué te crees que la gente está todos los días en un lugar para ir a condenación eterna? No, son engañados, son ciegos. Pero ellos piensan que están haciendo lo correcto. Por eso ahí en Mateo, como te dije, 27:40, le dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, desciende de la cruz y eres hijo de Dios y creeremos en ti. Es decir, ¿viste la estupidez del diablo? No, no me digas que no la ves, vos qué clase de hijo de Dios sos. Y si vos no sos hijo de Dios, no sos salvo. Ya basta ya con la religión, papá. Ahora, ¿qué dice? Desciende de la cruz si eres hijo de Dios y creeremos en ti. Vos tenés que hacer lo que dice el diablo o los hombres. Si vos decís lo que dice el diablo y los hombres, creen en vos. Si vos decís lo que dicen todos estos tipos del siglo XXI, entonces no, es un buen hermano. ¿Quién le calienta la gloria de los hombres? Si la gloria de los hombres se pudre, ¿cuándo vas a entender algo? Bueno, me vuelvo al tema. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Lo que es el diablo. ¿Y cuánto tiempo estuvo? No, flaco. Décima de segundo. ¿Por qué? Porque el otro espíritu inmundo se metió en el corazón de ellos. Claro, vos la información de este mundo la tenés por el espíritu del hombre. Ya te lo dije hace rato, para no repetir tanto, si no se me va el tiempo. Ahora, la información y el conocimiento de Dios la va a tener por el Espíritu de Dios. Y si no, no tenés ninguna información, hermano. Sí, tenés religión. Perfecto, vos tenés una religión. Punto. ¿En qué parte te dice que teniendo una religión vos sos salvo? Vos tenés que tener a Cristo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora fíjate. Se escondieron de Dios, se alejaron de Dios, se ocultaron de Dios, perdieron la santidad, perdieron estado de inocencia. Por eso Jesús te dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de Dios. Ahora, no vamos a ir ahí, pero te lo voy a citar porque sé que vos lo habrás leído muchas veces. Está en la palabra del Señor. Dice así, el ejemplo contrario. Hechos 26, 18. Ahí está el ejemplo contrario. Andá, por favor, a la escritura, papá. Ya dejate de ser fanático de vos mismo y de tu religión. Andá a la escritura a ver qué te muestra el Espíritu Santo. Porque no andamos en vejez de letra o en los sabios, sino
en el conocimiento por medio del Espíritu de Dios. Y si no, como también te lo dice Corintio, tiene un velo en sus corazones que no pueden entender. Y cuando leen a Moisés no descubren nada los judíos. ¿Por qué? Porque está un velo puesto no solamente en su mente, sino en su corazón. Pero cuando se conviertan a Cristo, entonces entenderá, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Te das cuenta vos? De judíos, de árabes, católicos, de mormones, de bautistas, de donde quieras que sea, acá hay una sola línea, o sos hijo de Dios o no sos nadie. Ahora, ¿qué te muestra Dios? No, decime qué es lo que te muestra Dios, por favor. Decime qué es lo que te mostró Dios, porque para eso está en el ministerio de la iglesia, del Espíritu Santo. A mí los de reputación nada nuevo me enseñaron. Pablo te enseña lo que es revelación, 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 revelación. Se cansa de hablarte de revelación. Y cuando lo reprende a Pedro cara a cara, Pedro reconoce en las Escrituras, reconoce la sabiduría que tiene el apóstol Pedro, de las cuales hay cosas difíciles de entender, hermano. Por supuesto, hermano. Y la revelación no viene de ¿cuántos libros te has comido, hermano? ¿Y a quién importa todo eso? Si no se trata de esto, mirá. Sí, se trata de eso. Entonces ahí te lo muestra en Hechos capítulo 26, verso 18. Después que él era un religioso, se había comido 244 mil millones de libros, estaba reempachado de libros, papá, o celulosa, de papeles. Y perseguía a la iglesia del Señor y el Señor le salió al encuentro, menos mal que le salió al encuentro. Que si no todavía estaría persiguiendo, escupiendo y los azotaba, les tiraba el pelo y los obligaba a blasfemar a Cristo. Mirá vos. Pero el Señor escoge lo que Él quiere. Pero no se equivoca, digo, instrumento escogido me es este. Entonces lo tiró, lo postró, oyó la voz del Señor y él dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Religioso. Qué asco. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Los ministros lo elige Dios, papá, ya basta de pavada. Tenés que hacer un curso de teología, entonces te voy a poner de pastor. Sí, y los hombres te pueden poner de sumo sacerdote y te vas al infierno, no vas a salir nunca más de ahí, tómatelo en serio. Entonces, los siervos lo pone el Señor murió y resucitó, es una noticia que te doy, y no le dejó a cargo a nadie la iglesia, Él es el que escoge a los que van a ser de Él. Él es el esposo de la iglesia y es bastante adulto para escoger al que Él quiera, y Él va a mirar tu corazón y va a ver tu sinceridad, y si no, no va a pasar nada. Vas a ser un religioso como millones de religiosos que hay. Entonces se le aparece en el camino, le dice, levántate porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de los judíos. Sí, vos predicabas a los judíos, fanático de los judíos. Bueno, ahora que me predicaba a mí, te van a perseguir como me persiguieron a mí, porque son unos asquerosos mentalistas todos estos tipos. Pero ¿cuál es el don que Dios le da? A ver, no, bueno, decime algo, por favor, para decírtelo a vos mismo. A ver, ¿cuál es el don que Dios le da? A ver. Vos sos el maestro, sí. ¿Cuál es el don que Dios le da? Hermano, que sea evangelista. Déjate de joder, por favor. Perdóname que te hable así, pero te saca de juicio. ¿Por qué? Porque vos le estás dando veneno a toda la humanidad. Y no es para decir, ay, hermano, hagan las cosas bien. No, papá, si llega a cansar toda esta estupidez. Decime, ¿cuál es el ministerio que Dios le da al apóstol Pablo cuando lo tiró a tierra y lo dejó ciego? ¿Cuál es el ministerio? Hermano, aunque salió a predicar el evangelio por todo el mundo, sí. Sí.
¿Estás seguro que ese es el punto? Si ese es el punto, suena todo medio estúpido. ¿Cuál es el punto de ahí? ¿Cuál es el punto? Te hablo así para que te lo contesté a vos mismo, a ver si podés escapar de las manos del que te dije. Hermano, ¿pero acaso no salió por todo el mundo conocido y predicó el Evangelio? Ya está, basta. ¿Cuál es el punto de ahí? El punto es este, verso 18, para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al poder de Dios. ¿Te das cuenta del punto? No, decime si entendés el punto. El punto está que así como en Génesis capítulo 3, verso 7, y se abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, perdieron santidad, perdieron comunión con Dios, se alejaron de Dios, se escondieron de Dios, y no estuvo el diablo enseñando todos los días. ¡Pium! El espíritu. Bueno, ¿y qué tiene que hacer ahora? No, decímelo vos, que sos el gran teólogo. Cómico todo lo de ustedes. ¿Qué tiene que suceder ahora? Tenés que recibir el Espíritu Santo, papá. Por eso le dice, bueno, para que abra sus ojos. Bueno, ya tenés los ojos abiertos al mal, listo, nadie te tiene que enseñar, ya nos contaminamos todo con la porquería del diablo, ¿no es cierto? Y tenemos el espíritu del hombre que nos enseña todas las cosas del hombre, que cada uno la logra según su capacidad, no tenés que enseñar nada en ese aspecto. Pero también está el espíritu del maligno que te lleva para donde se le da la gana, y te lo dice también el apóstol Pablo, y el espíritu de la desobediencia operaba en nosotros y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya hay una intervención de ahí, que te sacan de las tinieblas, sacan el espíritu inmundo, colocan el Espíritu Santo y se te abren los ojos, pero ahora se te abren los ojos para el conocimiento del bien y para la santidad y para la relación con Dios. Nadie te saca de ese camino. No, usted se me porta bien y usted come así. Claro, cuando vos sos chiquito y tu papá te decían así, bueno, está bien, pero cuando sos grande ya no lo podés mandar, como pasa con muchos padres. No, yo lo enseñé bien, pero él agarró el camino de, qué sé yo, de afanar, de emborracharse, de toda esa locura que hay ahora. ¿Y? Tanto conocimiento, ¿y qué pasa? Cada vez está peor, hermano, el mundo. Y Dios no va a venir sin que venga la apostasía. ¿Pero por qué? Porque hay un ministerio. Hermanito, digo que prediquemos el evangelio. ¿Y qué? ¿Salís vos a predicar el evangelio? Si no hay nadie predicando el evangelio. Y a la iglesia, si nadie va casi a la iglesia. Y si va a la iglesia, ¿qué te cree? ¿Que te va a libertar la iglesia? Pablo, ¿en dónde terminó? En una casa alquilada. ¿Por qué? Es porque lo tenían por loco, lo tenían, no, si vos abrís una iglesia, al rato viene el diablo y te la clausura, papá. Por eso Dios dice, destruí este templo y otro día lo edifico. Hermano, ¿cómo hace eso? Bueno, ya te lo he explicado 20.000 veces. Dios le dijo a Pablo, quédate acá y se quedó 18 meses. 1 año y medio. Y bueno, y ya después venían los otros, no, Pablo está loco. No, Pablo no es un apóstol, por eso no recibía ofrenda. Y Pablo decía, no, estas manos me han sobrado para mí y para los que están conmigo, para no ser gravoso al Evangelio. Pero los otros, como son asquerosos, te manguean día y noche, no le importa un comino, es como si vos le pagás a un médico y nunca te cura. Ya te mangueaban, se quedaban a comer en tu casa, vivían de vos, como muchos que se dicen pastores lo hacen. Al último son dueños de tu casa, de tu esposa, de tu hijo, de tu propiedad, de todo. ¿Sabes qué son? Unos asquerosos perversos. Y van a condenación eterna. Se va a exterminar la joda esa de hacer plata con Dios. Bueno, hermano, que el Señor te bendiga. Pero el Evangelio tiene eso, un punto contrario a lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, verso 7. Así como se abrió los ojos al mal, sin necesidad que el que te dije esté todo el día enseñándote, porque ese espíritu te enseña. Ya te lo he dicho, que vino a dar libertad a los cautivos y apertura a las cárceles, es decir, te saca de esa atadura, te saca de esa cárcel y te traslada al reino de Dios. Esos son los hijos de Dios.
¿Te das cuenta? No es predicar el Evangelio. Pues si vos predicás el Evangelio, está correctamente predicado el Evangelio, pero si vos no tenés la genética de Dios, no van a ser nadie de nuevo. Van a ser todos profesores de historia como vos. Ojalá que yo me equivoque, vos seas un gran hijo de Dios y seas un gran siervo de Dios. Bueno, esa respuesta solamente vos te la podés dar a vos mismo, a menos que vos mismo te engañés. Bueno, si no es difícil lo que yo te hablo, vos tenés que hablar el tema con Él, en tu casa, en tu habitación, en el campo, y hablar el tema con el Señor, ya basta ya de todos los disfrazados que hay acá. Y hablar un día, 2 días, 10 días, hablarlo hasta que Él actúe, como el ciego en el camino. ¿Quién va? Jesús. Bueno, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No lo quiso atender y no lo atendía. No, porque a veces Dios demora esperando a ver tu fe hasta dónde llega y si es que le crees a la palabra de Dios. Punto. De eso se trata. Y bueno, le decían que se callara. Y bueno, si ves que no te quiere atender el, el jefe, como decimos nosotros, o el Señor, o el que hace los milagros. Bueno, che, callate, si no te quiero atender, al final estás molestando al Señor acá. Y no se callaba, no, y cada vez también se callaba, y al manjero que los apóstoles, que tenía un poquito de más, de estar siempre con el Señor, le decían, yo bueno, flaco, y ya está, listo, no te quiero atender, papá. No, Dios no es que te quiera atender, Dios atiende a todos. Ninguno que viene a mí yo le echo fuera. Pero le dice, bueno, Señor, despídelo, no ves que va gritando. Bueno, tráemelo. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista, Señor, recíbela, tu fe te ha salvado. Ya se acabó de ser ciego, se acabó de estar preguntándole a los otros de qué se trata. El Evangelio cambia todo. El Evangelio intelectualmente no cambia nada, te ata como están atados los judíos. Bueno, que el Señor te bendiga.